Pero qué gran responsabilidad tenemos los que somos papás. Todo el tiempo, 24/7, hay un par de ojitos viéndonos cómo enfrentamos la vida. Son nuestros hijos. Si usted es papá o mamá, quiero decirle que, aunque no lo parezca, sus hijos están muy pendientes de cómo usted vive y enfrenta la vida. Está comprobado que los hijos aprenden no solo por lo que les enseñamos con nuestras palabras, no solo por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Ellos aprenden por el ejemplo que les damos o cómo les modelamos, cómo vivimos nosotros nuestra vida. Y si hay algo que desanima muchas veces a los hijos cristianos es que haya una diferencia entre lo que nosotros decimos con nuestra boca y lo que nosotros hacemos con nuestros actos. Si nosotros decimos seguir a Cristo, pero con nuestro estilo de vida nosotros les modelamos amistad con el mundo, por ejemplo, eso es algo que puede desconcertar o desanimar muchas veces a los hijos. La Biblia a los papás nos manda a que los criemos con sabiduría en la disciplina y amonestación del Señor. Tenemos que depender de la gracia de Dios para poder criar a nuestros hijos. Una oración preciosa de los papás es: Señor, dame sabiduría para poder dirigir a estos muchachos en el camino tuyo, porque yo soy imperfecto, pero yo quiero ser más y más como tú, porque ellos me están viendo todo el tiempo. Pidámosle ayuda al Señor para que no solo les enseñemos con nuestras palabras, sino les modelemos una vida en Cristo, una vida que se separa de verdad del mundo. Y es que el éxito o el fracaso de nuestros hijos depende en gran medida de la crianza que nosotros les demos. Bueno, si usted los instruye en el Señor, dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Podemos tener hijos pródigos que se dan su vuelta por el mundo, pero si la semilla de la palabra está sembrada en sus corazones, sobre todo si dimos un buen ejemplo, que le dimos la espalda al mundo, que tratamos de corazón de seguir a Cristo, los hipotes, decimos en El Salvador, tarde o temprano van a volver al camino. Pero qué gran responsabilidad es haber dado un mal testimonio, un mal ejemplo a nuestros hijos. Y muchas veces nosotros como papás somos responsables del fracaso o de los errores en las vidas de nuestros hijos. Miremos, por ejemplo, la vida de Josafat. Segunda de Crónicas, capítulo 21. Podría decirse que en muchas áreas fue un exitoso rey, un gran líder del pueblo de Judá. Él enseñaba la palabra, él derribó los lugares altos. En muchas cosas dio un buen ejemplo. Pero hubo un área de su vida que incluso el Señor lo mandó a reprender por eso, en la cual él no dio un buen ejemplo. Y eso era en su amistad con personas que no querían nada con Dios. Josafat entabló parentesco con el rey Acab, el malvado rey Acab, esposo de Jezabel. Ellos eran reyes de Israel, el reino del norte, que se había desviado por completo del camino de Dios. Ellos adoraban a Baal, perseguían a los profetas de Jehová. Y Josafat, siendo fiel al Señor, no se entiende cómo entablaba alianza, entablaba amistad. Varias veces estuvo a punto de perder la vida por sus alianzas con estos reyes impíos, con Ocosías, con Acab. Y el Señor lo reprendió duramente por esto. Y vemos al hijo de Josafat, Joram, el primogénito. Él estaba casado con una hija del malvado Acab. Él era el vínculo entre la familia de Josafat y de Acab, de manera que este hijo fue criado con un mal ejemplo. Este hijo recibió el mensaje que el pueblo de Dios sí podía hacer alianzas con este mundo. ¿Y qué pasó? Que cuando murió Josafat, este Joram desvió por completo al pueblo de Judá. Levantó lugares altos de idolatría, hizo que se desviaran adorando a otros dioses falsos. Joram mandó a matar a todos sus hermanos que legalmente podían ser aspirantes al trono de Judá. Los mandó a matar. Fue un rey terrible que murió bajo el juicio doloroso de Jehová. Todo lo que hacía le salía mal. Se le rebelaban las naciones que habían estado sujetas. Lo atacaron, enfermó de gravedad, le mataron a sus hijos. Pero qué irónico que era hijo de uno de los mejores reyes de Judá. Y así tenemos varios ejemplos en la Biblia. Los hijos de Elí, Ofni y Finés. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. El hijo del rey Ezequías, Manasés. Todos fueron personas piadosas, pero que criaron mal a sus hijos. Les dieron mal ejemplo. Y los hijos y el pueblo entero sufrieron las consecuencias de este mal ejemplo. Qué gran responsabilidad tenemos los papás de depender de la gracia, del poder, de la sabiduría de Dios en la crianza de nuestros hijos. Y criar no solo es decir, es hacer. Es el ejemplo que les damos. He conocido papitos
que siendo cristianos se dan ciertos permisos, como por ejemplo el alcohol. Hogares cristianos donde se consume vino, se consume cerveza, y es peligroso, hermano, porque muchas personas dicen, pero si no es pecado una copa de vino. El pecado es emborracharse. Bíblicamente el vino no era pecado. Y a pesar de que esto es cierto, la Biblia sí advierte contra el peligro del alcohol. Cuántas vidas rotas, cuántos hogares destruidos, cuántas personas atrapadas en un verdadero vicio, una adicción. Y el problema es que tenemos que considerar el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos. Porque quizás para nosotros no sea pecado o debilidad, pero no sabemos si estamos siendo de tropiezo para nuestros hijos. Y hay hijos que han terminado en cadenas de alcoholismo, de drogadicción, por el mal ejemplo que vieron en sus papás. Solo la gracia de Dios nos puede ayudar a dar un buen ejemplo, a dar un buen testimonio en casa. Papás que somos iracundos, que gritamos, que levantamos la voz, y los hijos aprenden del mal ejemplo que estamos dando y van a repetir eso después a sus hogares. Papás que no honramos nuestras deudas y los hijos se fijan en eso. Ahora, criar a los hijos con un buen ejemplo no significa que vamos a ser perfectos, porque perfecto es solo Cristo. Pero sí que ellos vean en nuestro hogar y en nuestra vida un anhelo por seguir al Señor, que vean que le damos la espalda al mundo, que cuando cometemos errores con toda sinceridad los reconocemos, nos arrepentimos, pedimos perdón. Esa es una buena crianza. Les estamos enseñando el evangelio en la práctica, diciéndoles somos pecadores, fallamos, pero el Señor nos perdona. Nosotros buscamos al Señor, buscamos su restauración, pero que vean que le damos la espalda al mundo, que vean que cuando papá y mamá se pelean, después se reconcilian con la ayuda de Dios. Y hay un buen testimonio. He sabido de papás que incluso le dicen a sus hijos, hijos, el día de ayer su mamá y yo discutimos, pero ya Dios nos ayudó, nos pedimos perdón, nos hemos reconciliado. Y eso es lo que quiere el Señor para nuestras vidas. Qué gran responsabilidad tenemos los papitos, porque siempre hay un par de ojos viendo y aprendiendo de nuestro ejemplo. Pidámosle al Señor su gracia y dependamos de la sabiduría del Espíritu y de la palabra de Dios para criar a nuestros hijos.